Ecumenismo, sectas y nuevos movimientos religiosos. Es de la diócesis de Chosica, José Luis Pérez Guadalupe, colección Teología Pastoral, tomo 2. Ya, para los que nos han dicho, están insultando a la iglesia católica, no, no es así. Están hablando la verdad. Sí, aquí está. Ecumenismo, sectas y nuevos movimientos religiosos. Del doctor José Luis Pérez Guadalupe. Hermano, si está bien el audio, está excelente. Licenciado y magíster en Sagrada Teología, Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Licenciado en Educación y magíster en Antropología, Pontificia Universidad Católica del Perú. Licenciado, ustedes verán que es un libro católico. Ya, entonces, y esto justamente habla del ecumenismo. Por ejemplo, el contenido es amplio, les sugiero que vayan leyéndolo. ¿Qué es el ecumenismo? Las divisiones cristianas, las razones de las divisiones, las instituciones ecuménicas, hablando desde el mismo catolicismo, ¿no? El diálogo interreligioso, cuestiones previas, las sectas y nuevos movimientos religiosos en el Perú, los grupos cristianos, las iglesias evangélicas, los grupos de inspiración cristiana, mira, iglesia de los adventistas, historia, doctrina, ¿no? Ellos estudian. Testigos de Jehová, historia, doctrina. La iglesia de Jesucristo, historia, doctrina. Los grupos de inspiración no cristiana. O sea que el católico estudia todo tiene que estudiar, todo. Tienen, ellos se estudian fuerte, ¿no? Yo he estado estudiando cuando el Señor me llamó al ministerio, he empezado a estudiar griego aquí en la Armentia, en San Jerónimo. Claro, para entrar a estudiar a San Jerónimo, un cura tiene que firmártelo, ¿no? No puedes estudiar así por así, ¿no? En San Jerónimo. Sí, entonces yo he estudiado ahí griego, he estado ahí estudiando, yo he conocido también, ¿no? Entonces, ¿así? ¿Se está escuchando bien el audio? ¿Sí? ¿Lentas? Después dice, tercera parte, opiniones clásicas, otras opiniones. Es un libro bueno, ¿no? Tiene 400 páginas. Ya, hermanos, entonces, vamos a empezar, dice, primera parte, ecumenismo y diálogo interreligioso. Aquí está, hermanos. En este libro, no es que yo esté hablando de más, habla claramente del diálogo interreligioso, ¿no? Y esto nosotros tenemos que estudiar porque es muy importante que nosotros sepamos y fundamentemos, sobre todo por qué es malo el ecumenismo. Introducción, dice. Frente al gran reto que nos sigue planteando significativamente el ecumenismo, en primer lugar, es necesario preguntarnos, primeramente, ¿conocemos suficientemente la brillante página del diálogo ecuménico y de la historia de las iglesias cristianas del siglo XX? Lamentablemente, la respuesta para la mayoría de los católicos quizás sea negativa. Es decir, el ecumenismo continúa siendo entre nosotros el tesoro escondido de la iglesia de Cristo. Claramente ellos están diciendo así, ¿no? ¿Se escucha, no? Claramente ellos dicen, el diálogo ecuménico, ellos lo dicen, no lo digo yo, cuidado que me digan, no, estás atacando a la iglesia católica, yo soy en uno de sus libros. Es decir, el ecumenismo continúa siendo entre nosotros el tesoro escondido de la iglesia de Cristo. Falta todavía mucho por hacer en este terreno y no estamos enraizados en un pasado interconfesional que hubiese facilitado la relación ecuménica. Por eso son cada vez más necesarias las publicaciones que en todos los niveles inviten a seguir descubriendo la dimensión ecuménica de la iglesia.
Es muy importante reflexionar que en el campo, sobre todo de la iglesia en Bolivia, las cabezas están muy relacionadas con el ecumenismo. Como por ejemplo, iglesia, los amigos, los nazarenos, adventistas, testigos de Jehová, las cabezas están muy ligadas con el Vaticano. Por las iglesias igual de prosperidad. Pero los amigos bien reservistas, bien reservadores. Claro, aparentan, ¿no? O sea, por fuera, la misma gente que va no sabe. Pero ellos con las cabezas constantemente tienen conversaciones entre ellos, pero hablando de asuntos políticos y religiosos con la finalidad de recatolizarlos, ¿no? Entonces, eso es muy claro, hermanos, ¿no? Más adelante dice, y eso es importante en la introducción, y más adelante dice, la renovación interna de las iglesias, el acercamiento entre las distintas iglesias cristianas, la colaboración en proyectos comunes para reconstruir la paz perdida, dice aquí bien clarito, y devolver la dignidad a quienes habían sido despojados de sus derechos, la creación del Consejo Ecuménico de Iglesias de 1948. La renovación interna de las iglesias. ¿Qué dice? Renovación interna. Para que haya una conversación entre iglesias, dice este libro católico, tiene que haber una renovación interna de iglesias, ¿no? Hay que poner, en otras palabras, hay que cambiarle el nombre de iglesia a organización religiosa. Ese es el cambio que ha buscado la Iglesia Católica con la ley 1161. O sea, ya no es iglesia, sino es organización religiosa. Y la que sus iglesias así han llamado ya será. Claro, con la ley 1161 ya no es iglesia, es organización religiosa. O sea, es como una organización normada por el derecho civil, por otras normas, ¿no? Más humana, ¿no? Más humana, hay que hacerlo más humano. Eso es lo que está buscando Satanás, ¿no? O sea, hacerlo más humano. Pero la iglesia, en su forma misma de fundación, de organización, como habíamos analizado esta mañana, tiene su forma eclesial, pero ya visto en hechos. Aquí tenemos el libro de Hechos, hermanos. Ustedes lo pueden estudiar con versículos bíblicos. Está en el griego, está a su disposición, lo he dejado también. ¿Para qué? Porque aquí lo que tenemos que estudiar en Hechos, sobre todo yo estudio la organización de la iglesia. ¿Cómo debe ser la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién va a poner pastores? ¿Quién da cobertura en la iglesia? Ahí está en el libro de Hechos, ¿no? Pero para que las iglesias empiecen a conversar, dice este libro, debe haber la renovación interna de las iglesias. O sea, debe haber una renovación. El acercamiento entre las distintas iglesias cristianas, la colaboración en proyectos comunes para reconstruir la paz. Aquí está. ¿Por qué quiero reconstruir? La paz. ¿Cómo va a venir el anticristo? Con paz. Viniendo paz y seguridad. Pero lo que yo me estoy basando, hermanos, es un libro católico. Pero ustedes aquí dicen, miren, debe haber una renovación interna de las iglesias, primer punto, para construir ¿qué? La paz. Tremendo. Porque el Papa en el 2020 dijo que vengan de todas partes para aprender, dice, ¿no? Porque vamos a reeducar a los hijos, ¿no? Que vengan aquí, ¿no? Que vengan a prepararse, ¿no? Porque vamos a reeducarlos, ¿no? ¿Para qué los vamos? Para eso tienen papá, mamá, pues, ¿no? Claro. Pero quiere es reeducarlos, ¿no? Como adoctrinarlos, tal vez. Claro, o sea, ellos están preparando la paz. O sea, tienen que ellos educar a nuestros hijos. A eso se llama biopolítica, lo que usted menciona, hermano. La biopolítica
es el nuevo paradigma de poder, donde ya no está el poder en territorio, sino en el cuerpo de las personas. En este sentido, la mente, el cerebro es una parte del cuerpo y ellos quieren educar el cuerpo. ¿Se escucha bien, no? ¿Sí? Entonces, eso es importante, hermanos. Pues yo no estoy ahí como... Aquí está, ellos quieren construir la paz. O sea, dos cosas. Renovación interna. No debe ser... No, ellos quieren que la cabeza no sea Jesús. Ellos no quieren que no quieren dirección del Espíritu Santo. Ellos no quieren que se predique sana doctrina. Ellos dicen, no, tiene que haber una renovación para la paz. Pues este libro es importante, hermanos. Esto es una prueba muy importante. ¿Qué es lo que se enseña? ¿Y qué es lo que busca el Vaticano? ¿Amén? Amén. A ver, vamos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. ¿Amén? Amén. Importante, la colaboración en proyectos comunes. Proyectos comunes. O sea, el catolicismo te habla de la caridad. No sé si han escuchado la palabra caridad. Hay que ayudar al pobre, que está bien, está excelente. Pero ellos dicen, vamos a ayudar a los pobres, pero lo vamos a hacer con las iglesias cristianas. Y la gente dice, no, qué bueno. Y está bien, está excelente. Pero la finalidad no es ayudar al pobre. La finalidad de estos actos es buscar puentes de conversaciones interreligiosas para una sola religión. Y eso es importante. ¿Amén? Amén. Entonces dice, a quienes habían sido despojados de sus derechos, la creación ecuménico de iglesias en 1948. O sea, ya hay una institución a nivel mundial que es el Consejo Ecuménico de las Iglesias. O sea, ya lo han hecho más fuertemente. La celebración del Concilio del Vaticano II, que hay que estudiarlo, es igual. La puesta en marcha de comisiones mixtas de diálogo doctrinal. Aquí está, diálogo doctrinal. Aquí está, hermanos. Diálogo, ¿qué tengo que dialogar doctrinalmente? A ver, díganme. Amén. Diálogo doctrinal, dice. O sea, yo tengo que hacer un diálogo doctrinal. El ecumenismo, así como dice este libro católico, es un diálogo doctrinal. La palabra del Señor es clara, por eso les voy a volver a repetir. 1 Juan 4:1 es taxativo. Claro, dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne es el espíritu del anticristo. ¿Qué diálogo voy a tener yo ahí? Doctrinal. Entonces, para hacer un diálogo doctrinal, necesariamente tengo que negar la palabra de Dios y entrar a un diálogo. Porque en la palabra de Dios te pone hasta 3, 4 candados para que no dialogues. O sea, no podemos hacer eso. Sumado a esto, 1 Timoteo 1:3, que dice, como te mandé, que no enseñan diferente doctrina. ¿Qué voy a ahí conversar? Señores católicos, ¿qué diálogo voy a tener ahí? ¿Voy a dialogar que el camino es Jesús y también el diablo? ¿Qué voy a dialogar? Ese es el problema. Entonces, si yo ahorita yo les digo eso, ¿qué van a decir? Ah, no, es que tú eres rebelde, es que tú eres, como me van diciendo, ¿no? Es que tú eres, tienes un espíritu de odio, es que juzgas. No, yo no estoy juzgando, estoy defendiendo lo que dice la palabra. O sea, ¿qué voy a dialogar aquí? Por eso aquí en la página 24, Ecumenismo y sectas y nuevos movimientos religiosos, de José Luis Pérez Guadalupe, que es licenciado y magíster de parte de la Iglesia Católica, porque es un libro católico. ¿Qué te dice?
Comisiones mixtas de diálogo doctrinal. ¿Qué diálogo voy a tener yo doctrinal, hermanos? ¿Qué diálogo voy a tener? O sea, tú vas a dialogar la salvación. Tú puedes decir, Jesucristo salva y el diablo también, así vamos a decir. No hay ningún diálogo, hermano. La palabra del Señor es clara. Amarás al Señor y aborrecerás al otro Dios. O estás con Dios o estás con el diablo. Pero no puedes estar en dos cosas. Amén. ¿Qué diálogo puede haber entre la luz y la oscuridad? Amén. Pero este señor dice diálogo doctrinal. Página 24. Entre otras iniciativas son muestras irrefutables de la búsqueda humilde de la unidad visible. O sea, este diálogo, dice, es una búsqueda humilde. O sea, y eso es lo que muchos pastores ecuménicos me han dicho en La Paz. Tú no eres un soberbio, me dijo. ¿Saben por qué me dijo soberbio? Porque para ellos, de entrar en la conversación de la palabra, es un síntoma de humildad. Amén, hermanos. O sea, tenemos que entender el lenguaje del mismo Papa Francisco. El diablo se va a disfrazar de ángel de luz. Hermanos, ¿cómo yo puedo ser? Me puede decir, no, es que tú vas a conversar con diferentes doctrinas. Eso es un síntoma de humildad. Hermanos, más bien eso es un síntoma de orgullo. Porque la palabra del Señor te dice bien claro, esto es blanco, esto es negro. Y el que es humilde acepta la palabra de Dios como está. Pero el orgulloso, ¿qué es, hermanos? El orgulloso no acepta. ¿No ven? Pero ellos, por eso les digo, el ecumenismo siempre nos va a tildar de odiosos, de violentos, hermano. ¿Ven? Pero aquí, ¿qué dice? Diálogo doctrinal. Son muestras irrefutables de la búsqueda humilde de la unidad visible. Y aquí está, dice del ecumenismo, de todas las iglesias cristianas. Así podemos constatar que el tema de la unidad de los cristianos es una prioridad para el Papa Juan Pablo II. ¿Qué ha sido? Es una prioridad. El ecumenismo es una prioridad, dice este libro católico, para el Papa Juan Pablo II y para todos los papas, hermano. Porque el Estado del Vaticano, lo que muchos blasfeman y apóstatas curas dicen, la Santa Sede le llaman, estos dicen, no, estos se mueven por políticas de Estado. ¿Qué significa una política de Estado? Papa, quien sea el Papa, tiene que ir y luchar por el ecumenismo. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Me está escuchando en redes? Entonces, hermanos, esto es lo que yo no lo estoy diciendo, lo dice este libro católico. Dice, para el Papa Juan Pablo II, tal como lo expresara en su carta apostólica Tertiu Millennium Adveniente, tal como lo dice su carta apostólica Tertiu Millennium Adveniente. Esta carta Tertiu Millennium Adveniente de Juan Pablo II, la carta apostólica Tertium Millennium Adveniente del 10 de noviembre de 1994, señala que la prioridad de la Iglesia Católica es el ecumenismo. Es la punta de lanza en la cual todos los papas deben buscar la supuesta unidad para buscar la paz entre iglesias, la paz y la unidad entre iglesias cristianas. Aquí está. Esta carta, dice, ha tocado en lo más íntimo
de la conciencia eclesial y ha puesto la firma a toda su acción ecuménica y a las reiteradas afirmaciones del magisterio pontificio, el ecumenismo es camino y tarea irrenunciable de la Iglesia Católica. Aquí está, hermano. ¿Dónde dicen ahora que yo estoy hablando mal de la Iglesia? Aquí está con sus documentos. ¿Dónde está? Lo vuelvo a repetir. El magisterio pontificio señala esta carta, estoy hablando de Juan Pablo II, apostólica, tertium, milenio, adveniente, que es del 10 de noviembre de 1994, esta carta, dice, ha tocado en lo más íntimo de la conciencia eclesial y ha puesto la firma a toda acción ecuménica, a las reiteradas afirmaciones del magisterio pontificio. El ecumenismo es camino y tarea irrenunciable de la Iglesia Católica. O sea, para la Iglesia Católica el camino no es Jesucristo. El camino es el ecumenismo. ¿Cuántos en gloria a Dios? Gloria a Dios. Bien que se esté filmando. ¿Cuántas personas nos están viendo? Excelente. El ecumenismo es el camino y tarea irrenunciable de la Iglesia Católica. No pueden renunciar ellos. Hermanos, es la gran ramera de Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Es la iglesia que está preparando la religión universal. Es la ramera manifestada. Y sus hijas de la ramera son las iglesias de prosperidad, son las iglesias que han tenido un concubinato espiritual con el Vaticano. Es más, el señor Toto Salcedo, escúchenlo esto, hermano, en la revista Oxígeno, ustedes lo pueden buscar en el internet, revista Oxígeno, dice: el Papa está dando soluciones al mundo. Si ustedes alguien me ayuda a buscar en el internet, lo dice textual. Cuando lo posesionaron al Papa Francisco, Papa significa padre, hermano. Tú no puedes decir padre, le vamos a decir cura. El cura Pancho, cuando lo han posesionado, hermano, el primero que ha dado la razón y le ha dicho que excelente, y el cura Francisco está dando soluciones, ha sido el señor Toto Salcedo en la revista Oxígeno, que está dando soluciones. ¿Qué te da a conocer eso, hermano? Que estamos en tiempo de apostasía. A mí no me salva la Iglesia Católica. A mí no me salva ninguna iglesia. A mí me salva Jesucristo, punto. Amén. Y eso hay que plantarse, hermano. Porque la palabra del Señor dice claramente, porque la bestia del falso profeta, que es el falso profeta, uno de los papas, este papa o el siguiente, o bien el anticristo o el falso profeta, claramente dice las Sagradas Escrituras que nosotros, ¿cómo vamos a ir en contra de la bestia? Vamos a ir aguantando, guardando la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso claramente dice en Apocalipsis 3:10. La palabra del Señor nos dice claro, tenemos que guardar la palabra del Señor aún a costa de nuestras vidas. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Para Él sea la gloria y la honra. Amén. Aquí está. Esta carta, ahora esta carta, por eso es importante, hermanos, por lo menos estas 10 hojitas, lo que está subrayado, háganse fotocopiar. Yo sé que da flojera todo esto, pero aquí hay una primera parte que está subrayada, hermanos. Y estas partes subrayadas
sáquenselo fotocopia. Porque para que no digan, ah, no, es que el pastor Nelson odio tiene. No, yo tengo odio a Satanás, hermano. Amén. Sáquense foto. Aquí está rayadito. Aquí está, hermano. Amén. A su nombre. Su gloria. Para sus hijos. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que toda la gloria y la honra sea para Él. En esta carta apostólica, ¿me han entendido, hermanos? El título que lleva el Papa Juan Pablo II, tal como lo expresara en su carta apostólica. El Papa Juan Pablo II es Pablo, para que nos deje otra carta. Es Pedro. ¿Quiénes son estos hombres inspirados por Satanás para aumentar la palabra de Dios? La palabra de Dios ha terminado con Apocalipsis. Y no hay más, no podemos aumentar más, hermanos. Otro hijo del diablo como es de los mormones, Joseph Smith, ¿qué dijo? He recibido otro evangelio, dice. ¿Quiénes son estos hijos del diablo, hermanos? Que tienen el atrevimiento, ya no de aumentar comas y puntos, ahora están aumentando cartas. Miren, hermanos, escuchen, miren, es de la diócesis de Chosica, Lima, Miren, hermanos, dice, miren, Juan Pablo II, tal como lo expresara en su carta apostólica. Él ya se ha hecho apóstol. Apóstol. Con razón nomás hay apóstol Guachaya, apóstol Coqui Soria Galvarro, ya dicen, ¿no ve? ¿No ve? Hay apóstoles ahora, ¿no ve? Hermanos, nosotros somos siervos del Señor. El mayor título no es pastor. No, a mí no me digan pastor, díganme siervo. ¿Sabes qué es siervo? Esclavo por amor. El mayor título para Pablo ha sido ser siervo. Pero ahora se dicen apóstoles. Profetas. Ya no quieren ser pastores. Ya no quieren ser, ya se van a poner querubín nomás. Eso falta, hermano. Arcángel Guachá, querubín. Pastoras el salmista. Hijos del diablo, hermano. Aquí nosotros somos siervos. Dios me puede usar a mí, pero también me puede desechar y puede poner otro hombre a mí en mi lugar, y también puede desechar a él y puede poner otro hombre. Yo no soy indispensable. El único indispensable es el Espíritu Santo, es Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra. Nosotros somos instrumentos. Amén. Pero el diablo dice apóstol. Apóstol, hermano. Todavía nosotros, yo hermano, me quiero volver loco cuando aumentan una coma, un punto a la palabra del Señor, porque es palabra de Dios. Pero aquí aumentan cartas. Aumentan cartas, hermano, miren. Y la carta del Papa Juan Pablo II, tal como lo expresara en su carta apostólica, Tertium Millennium Adveniente, del 10 de noviembre de 1994. ¿Qué dice esta carta apostólica? Que el ecumenismo es el camino y la tarea irrenunciable de la iglesia. Pero continuamos al siguiente punto. Esta carta contiene dos párrafos muy significativos sobre el ecumenismo. En el primero, la iglesia expresa las súplicas más fervientes de este momento excepcional al acercarse un nuevo milenio, en la cual implora del Señor de la vida que prospere la unidad entre todos los cristianos
de las diversas confesiones hasta alcanzar la plena comunión. O sea, ¿qué dice? Están orando, dice, por la unidad. Hermanos, la iglesia no está desunida. La iglesia está unida. ¿Sabes por qué? ¿Sabes quién une a la iglesia? El Espíritu Santo es el que une a la iglesia. Si tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y es el mismo Espíritu que entra en ti, somos unidos. La narrativa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, específicamente de la carta de Juan Pablo II, esta carta apóstata, dice que estamos desunidos. No estamos desunidos, estamos unidos. Acuérdate en Efesios 4:30 que dice la palabra de Dios, que todos somos sellados para el arrebatamiento en un mismo espíritu. ¿Qué división hay? ¿Cuántos en gloria a Dios? Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Te están llorando aquí, creo. Se están, o se sí. Es que sabes, a veces la ignorancia es mal creada eso. No pueden ir en contra de lo que estoy hablando. Hermanos, aquí es bien claro. Dice, han escuchado, no, los cristianos somos muy separados. No estamos separados, estamos unidos en la misma sangre del Cordero. Gloria a Dios. Amén. Amén, y eso tienes que saber, tienes que corregir eso. Porque cuando te dicen estamos divididos, nos hacen creer que estamos divididos. Y que es necesario que nos unamos y que nos recatolicemos. Hermanos, no vamos a recatolizarnos. Es lo que busca la ley 1161. Pero continuamos, dice. ¿Qué dice esta carta? Buscando la unidad. En el segundo, la iglesia se alegra, da gracias y pide perdón, presentando súplicas al Señor de la historia y de las conciencias humanas por el pecado que ha dañado la unidad. ¿No? Piden perdón. Si invertimos el orden de estos dos párrafos, queda suficientemente indicado el hilo conductor de esta primera parte del libro sobre el ecumenismo que queremos reseñar. Bueno, o sea, hacen en la primera parte, habla de la alegría, del agradecimiento, del perdón y de las súplicas. La narrativa de Satanás, hermano. Por eso les dije, son tiempos peligrosos, donde Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás está hablando aquí del agradecimiento, del perdón, de las súplicas. En las súplicas dice, mira hermano, en las súplicas de todos los cristianos, para cumplir con la oración del Señor, que sigue orando al Padre, que sean uno, para que el mundo crea. ¿Qué es lo que dice la súplica? Que sean uno. Como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo sean uno, así seamos uno, dice con la Iglesia Católica. Miren la blasfemia satánica, hermano. La astucia de Satanás, hermano. Porque el diablo vive en el Vaticano, hermano, y desde ahí está reinando. Y ahí, hermanos, por eso Marcos Witt va ahí al Vaticano, hermano. Por eso Alex Campos va al Vaticano. Porque Satanás está ahí, hermano. Por eso Jesús Adrián Romero se ha vuelto católico. Porque ahí está el poder, hermano. Pero nosotros tenemos que aguantar. Nosotros no vamos a ser recatolizados. Nosotros, amén. Pero miren, hermano, aquí lo que dice. En la parte de las súplicas de la carta de Juan Pablo II, la carta apostólica del tercio milenio adveniente, en la parte de súplicas dice, de todos los cristianos, para cumplir con la oración del Señor, que sigue orando al Padre, que sean uno para que el mundo crea. Y llegue pronto este tercer milenio que acabamos de iniciar en plena comunión de los cristianos presentes en cada rincón del mundo. Miren, hermanos,
Ellos quieren usar la unidad del Padre, Hijo y el Espíritu Santo para sus fines políticos asquerosos, hermano. Esto es blasfemia pura. Un satanista se ha quedado pequeño con esto, hermano. La Biblia satánica es más, por lo menos el satanista te dice, soy satanista, adoro al diablo. Pero él se hace pasar cristianos, pero adoran a Satanás, hermano. Yo te digo que son más peligrosos. Amén. Porque estudian griego, hebreo, estos curas, es del Vaticano, para confundir al pueblo del Señor. Es especialmente los jesuitas. Vamos a hablar de los jesuitas. Vamos a hablar de eso. Y eso vamos a entenderlo. Pero queridos hermanos, miren, en la parte, aquí en la parte donde se habla de alegría, agradecimiento. Agradecimiento sincero y gozoso al Espíritu del Señor de la historia. ¿Quién es el Espíritu del Señor de la historia? No entiendo eso. Si hay algún cura que está ahí viéndome, quisiera que me explique. ¿A qué se refiere con el sincero y gozoso al Espíritu del Señor de la historia? El alma de la iglesia, porque bajo su influjo las diferentes iglesias y comunidades eclesiales han entrado y caminando en el convencimiento de que trabajar por la unidad no era traicionar a la iglesia, sino obedecer a la voluntad divina. Encima hablan del espíritu de la iglesia. A ver, lo voy a decir textual. Sincero y gozoso al espíritu del Señor de la historia, dice. No dice Espíritu Santo. No entendemos por qué están poniendo estas cosas en libros católicos. Que alguien me explique. Continuamos. Perdón que debemos pedir al Padre de las misericordias por las faltas y obstáculos y rémoras que han continuado existiendo durante el medio siglo pasado. Perdón al Padre, dice. Esto es la narrativa de Satanás, hermano, del ecumenismo. Esto es, hermano. Miren. Ahora continúo. Solo a través de la búsqueda humilde de la verdad, Jesucristo, expresado en diversidad de culturas, irán apareciendo las riquezas cristianas del ecumenismo, las metas pretendidas y no conseguidas, las dificultades que ofreció el camino andando y presenta el horizonte futuro, los más urgentes retos que nos plantean en los albores del tercer milenio. En esta perspectiva, creemos que no cabe la menor duda de que el ecumenismo de la segunda mitad del siglo XX ha tocado las fibras más íntimas de la Iglesia Católica y esta ha dejado consagrado este siglo como el siglo de la Iglesia, que incluso podemos calificarlo como el siglo del ecumenismo. Están viniendo con todo, hermano. ¿Qué año es eso, pastor? Miren, hermanos. ...1999... Esto están hablando, hermano... ...1999... ¿Hace cuánto tiempo, hermano? La ley de libertad religiosa, la ley 1161, es la consolidación del ecumenismo en Bolivia. Y eso hemos enfrentado. Eso es la lucha, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús, hermano. Amén. ¿Cuánto estaba este libro? 20 pesitos. Pero ya está comprado. Ya está comprado. Es el pastor. Pero hay que explicarlo. El término ecumenismo. Y aquí ellos mismos, los católicos, te explican.
¿Qué es ecumenismo? Queridos hermanos, miren, el término ecumenismo no es de fácil comprensión. A ver, la palabra ecumenismo pertenece a la familia de las palabras del griego clásico, oikomene, no griego koiné, del griego clásico. ¿Quiénes manejaban el griego clásico? El griego clásico lo manejaban los filósofos. El griego clásico, Platón, si tú quieres leer Aristóteles, Platón, Sócrates, es griego clásico. La palabra del Señor está en griego koiné. ¿Esta palabra existe en el griego koiné? No, por eso aquí ellos dicen, no, ellos dicen, esta palabra ecumenismo es del griego clásico. Es filosofía, por eso les he dicho. Es filosofía. Y la palabra del Señor dice en Colosenses 2:8, ¿qué dice? Que nadie te engañe por filosofías huecas. Amén. Esto es una filosofía satánica. Háganse sacar fotocopia. ¿Cuándo van a sacar fotocopia? Levanten la mano. Unas cuantas partes. La palabra ecumenismo viene del griego clásico oikomene. Pertenece a una familia de palabras en griego clásico, relacionada con términos que tienen que ver con la vivienda, el asentamiento, la permanencia. He aquí algunos términos raíz de esta familia lingüística. Oikos, casa, vivienda, habitación, pueblo. Oike, oistes, relación, emparentado, amistad. Todo esto significa ecumenismo, dice. Oike yo, habitar, cohabitar, reconciliarse, estar familiarizado. Oikonomeo, administrar, encargo, responsabilidad de la casa. Oikomene, tierra habitada, mundo conocido y civilizado, universo. La raíz primera de los que provienen los otros términos es, pues, oikos, casa, lugar donde se mora, espacio habitable o habitado. Oikomene, de donde procede directamente el término ecumenismo, será consecuentemente el mundo habitado en lo que coexisten el mundo habitado. ¿Qué es el ecumenismo? Es el mundo habitado en el que coexisten diversos pueblos con diversas lenguas y culturas. Preguntan, ¿qué libro es? Este libro es Ecumenismo, sectas y nuevos movimientos religiosos, del católico José Luis Pérez Guadalupe, católico, licenciado y magíster de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Y este señor es católico. Estoy hablando de un libro católico. En ese sentido, primero y lo más obvio sería la tierra habitada por los helenos, es decir, por un pueblo civilizado que ofrece una cultura abierta a todos, dando la unidad básica de cosmovisión que exige la civilización. Aquí está la palabra cosmovisión. Está en un libro católico. Por eso ahora las iglesias cristianas hablan de cosmovisión bíblica. ¿Qué es helenismo? ¿Qué es helenismo? ¿Alguien me puede ayudar en el internet? Ahí tiene helenismo. ¿Qué será helenismo? Era de parte de los griegos. Amén. Los más preparados. Ya, ¿qué más? Cuando Alejandro Magno vino, ha invadido a todo lugar, ¿no? A ver, ¿alguien me puede ayudar con la palabra helenismo del internet? Amén. Esto es importante porque ahí estamos, ahí es donde lo que queremos hablar. Por eso esto es filosofía, hermano. Por eso en el cuadernillo dice ecumenismo y filosofía. Y la filosofía la griega se basa en el ocultismo. Fuerte es eso, hermano. A ver, ¿qué dice helenismo? ¿Quién lo tiene?
helenismo. Si hay preguntas también en las redes. Ya dice que uno, ¿qué es el helenismo? Resumen, dice. Periodo de la cultura griega que se inicia con Alejandro Magno y se caracteriza sobre todo por la absorción de elementos de las culturas de Asia Menor y de Egipto. Amén. ¿Qué hacía Alejandro Magno? O sea, Alejandro Magno fue a conquistar diferentes reinos, pero llevaba la filosofía griega, hermano. Amén. Pero también absorbía las diferentes culturas. ¿Qué más dice? Dice, ¿qué enseña el helenismo? El principal valor del helenismo es la eusebia piedad, que implica un compromiso en relación con la adoración de los dioses helénicos y la práctica de las creencias religiosas. Otros valores importantes son la hospitalidad, el autocontrol y la moderación. Claro. ¿Cómo Alejandro Magno conquistó el mundo? Llevaba a sus dioses griegos, que son demonios en el fondo, pero absorbía también las culturas. Eso lo mismo ha adoptado Roma. Roma llevaba su cultura y absorbía. Y en el tiempo de nuestro Señor Jesús pasó lo mismo. El helenismo, la forma de dominación es: vamos a conversar. A ver, tú adoras a tal Dios, yo adoro a tal Dios, nos pondremos en acuerdo. Y traían una supuesta paz que en el fondo era una dominación. Eso lo ha hecho Alejandro Magno. Doble intención. Doble intención. ¿Quién ha sido el maestro de Alejandro Magno? Aristóteles, hermano. Amén. Él es el que ha sido el maestro de Alejandro Magno. Pero aquí dice claramente, miren, hermano, yo no estoy diciendo, estoy hablando del libro católico. Miren lo que dice. Pero en su sentido primero y más obvio, ¿qué significa ecumenismo? La tierra habitada por los helenos. La tierra habitada por los helenos, es decir, por un pueblo civilizado que ofrece una cultura abierta a todos, dando una unidad básica. Eso es helenismo. O sea, ecumenismo, ¿qué es, hermano? Filosofía. Filosofía griega. ¿Y dónde está escatológicamente la filosofía griega en los últimos tiempos? ¿Con qué se simboliza, hermanos? Con el leopardo. La filosofía griega de Alejandro Magno tiene que volver en estos tiempos, dicen las escrituras. La filosofía de Sócrates, Aristóteles y Platón, sobre todo de Aristóteles, tiene que volver a reconstruirse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermanos, ¿se dan cuenta lo que? Y a partir de del ecumenismo, se construye la palabra cosmovisión. Y si ustedes buscan la palabra cosmovisión, no es bíblica esa palabra. Cosmovisión. Significa una visión que tú tienes para construir ecumenismo. Imagínense. Y el primero que habla de cosmovisión es Wilhelm Dilthey, filósofo alemán. Pero esta filosofía la ponen por encima de la palabra de Dios. Y dicen cosmovisión bíblica. Hermanos, esto es tremendo. Yo he tenido les he invitado a algunos debates a que me demuestren que hay la palabra cosmovisión. No hay, hermano. Y usted me dirá, pastor, ¿por qué siempre tiene que estar la palabra? Porque la inspiración de las escrituras está en esas palabras, hermano. ¿Me dejó entender? Cosmovisión bíblica no hay en las escrituras. Todo ya es cosmovisión andina, hay ahora. Cosmovisión bíblica, cosmovisión hindú, cosmovisión satánica. ¿Para qué? Para que todos conversen y estén al servicio del catolicismo. O sea, vuelvo a repetir,
la palabra ecumenismo, en su sentido primero y más obvio, sería la tierra habitada por los helenos. Es decir, por un pueblo civilizado que ofrece una cultura abierta a todos, dando una unidad básica. Somos una cultura civilizada helena, seguidores de Alejandro Magno. Qué tremendo, hermano. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Y doy gloria a Dios. Están anotando, hermano. Miren que estoy feliz porque están anotando. Porque esto, hermano, es muy importante reflexionar. De aquí que la palabra oikónome llegaría a entenderse como el mundo habitado. Un mundo de tolerancia. No, ya no podemos ser radicales diciendo que Jesucristo es el único camino. Hay hartos caminos. Parece lindo, ¿no? Hasta donde se extendía la influencia griega. O sea, miren lo que dice. De ahí que ecumenismo llegaría a entenderse como el mundo habitado, hasta donde se extendía la influencia griega, porque más allá es el mundo de los bárbaros. O sea, para ellos su pensamiento, nosotros somos intolerantes y todo. No somos civilizados. La perspectiva geográfica y cultural entrelazadas aparecen como el significado primero de la palabra ecumenismo. Es filosofía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Roma aportará después una perspectiva política. Aquí está. Y la Pax Romana será el símbolo del ecumenismo, es decir, de todos los pueblos que aceptan vivir bajo la influencia del mundo civilizado que viene a identificarse con el Imperio Romano. O sea, siguiendo los pasos del helenismo, siguiendo los pasos de Alejandro Magno, siguiendo los pasos de la filosofía griega, Roma, dice, aportará diciendo, todos nosotros debemos seguir este camino ecuménico, pero añade más Roma, dice, según este libro católico, añadiremos la perspectiva política. Aquí está. Esta perspectiva política y la Pax Romana. ¿Qué es la Pax Romana? Desde el punto de vista histórico, Pax Romana significa que cuando Roma decía paz, ahí tenías que tener cuidado. Porque cuando decía paz, era más bien cuando atacaba a sus enemigos. Amén. Si tú vas y estudias en la historia universal, Pax Romana es una forma de guerra hacer la paz. Así como ha sido usado con Israel en este tiempo, ¿no? Pero la Pax Romana, o sea, que a este mundo helenizado, a este mundo de filosofía griega aristotélica, vamos a añadirle además la perspectiva política, dice. Aquí está su libro, hermano. No odias a la iglesia católica. No, aquí está. Pues ahí está claro. Roma aportará después una perspectiva política. O sea, el ecumenismo es un movimiento político. Ahí está. El ecumenismo es un movimiento político. ¡Qué tremendo! Y la Pax Romana será el símbolo de ecumenismo. ¿Cuál es el símbolo del ecumenismo? La paz del anticristo. Aquí está. Hermanos, es muy importante, por 1999 este libro. ¿Hace cuánto tiempo? Más de 23 años. Ellos decían, nuestro símbolo del ecumenismo es la paz del anticristo. Aquí está. Y cuando ellos, en Roma y sobre todo Grecia, hablaba de paz, significa que iba a ser atacada. La iglesia será perseguida, hermano, en Bolivia, con la ley 1161, porque es una supuesta paz, pero es la paz del anticristo que nos pone, no, hablaremos todos, pero es para atacar a la iglesia. Y acuérdense, hermanos,
les estoy diciendo en el 2023, 19 de noviembre. El ecumenismo es el instrumento satánico para perseguir a la iglesia en Bolivia. Esto es bien importante, porque lo pone como estandarte la paz del anticristo. Por eso, ¿sabían, hermanos, que en Bolivia hay el Consejo Interreligioso? ¿Lo viste, hermano? Hace 3 semanas se reunieron, liderados por el pastor Luis Aruquipa. Y dice, yo soy pastor interreligioso, ya he dicho. Falta que diga soy intergaláctico nomás, ya, ¿no? Porque ya se hace representación de todos. Y en esa reunión estaban católicos, adventistas, musulmanes, testigos de Jehová, pidiendo paz. Hermanos, cuidado. Hermanos, cuidado. Porque el catolicismo, ¿qué ha puesto? Paz al ecumenismo. Por eso Luis Aruquipa recibe instrucciones del Vaticano. Cuidado. Cuidado. Tremendo, hermano. Yo le dije de forma personal, te pones interreligioso y te vas a ver conmigo. Porque eso es ecumenismo puro, le dije. Yo personalmente le dije, hermanos, queridos hermanos, esto es tremendo. Significa que el tiempo está cerca. Los ecuménicos ya han logrado su ley ecuménica 1161. Ahora están preparándose para perseguir a la iglesia. Continuamos. Pero dice, Roma aportará al ecumenismo, que es filosofía helénica, aportará la perspectiva política, y la Pax Romana será el símbolo del ecumenismo, es decir, de todos los pueblos que aceptan vivir bajo la influencia del mundo civilizado. O sea, los que somos ecuménicos, dicen ellos, somos civilizados, y los que no son ecuménicos, ¿qué son? Son bárbaros, son, ¿me entienden? Son odiosos, son, ¿cómo nos llaman? Fundamentalistas. Nos ponen etiquetas. Amén. Amén. Que viene a identificarse con el Imperio Romano. Te están hablando que se está reconstruyendo el Imperio Romano, la Babilonia religiosa, la Babilonia Roma. Por eso digo, Apocalipsis 17 y 18, ¿de qué habla? Habla de Roma. Y te dice la palabra del Señor, ten cuidado con lo que está haciendo Roma. Estudia lo que está haciendo Roma. Eso te está diciendo la profecía bíblica. Estudia lo que está haciendo Roma. Y nosotros lo estamos estudiando a Roma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora, de una vez que dicen es filosofía helénica, le dan versículos bíblicos más abajo. Miren, hermanos, el término ecumenismo aparece también en la literatura bíblica. Dice. En el Nuevo Testamento se emplea en varias ocasiones, en algunas las cuales recupera el viejo sentido del mundo. Hechos 11:28. Ahora sí, alguien me ha ido con Hechos 11:28. Dice que hay ecumenismo en la Biblia. A ver, le vamos a dar el valor de la duda a los apóstatas, a los hijos del diablo. Entonces, Hechos 11:28. Pastor, es muy fuerte. No, hermano, hay que decir lo que es verdad, hermano. 11:28. O 11:28. Hay ecumenismo, dicen la Biblia. A ver, veremos, a ver qué dice. Así dice la palabra de Dios, Hechos 11:28. Levantándose uno de ellos, llamado Agobo, daba a entender que el Espíritu
por el Espíritu que vendrá un gran hombre de toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Eso dice. Aquí dice ecumenismo hay, dice, mira, no sé. Pero ahora, ¿en qué? Aquí dice Hechos 11, aquí está, hermano, mira. Aquí dice, no sé. Dice, o del Imperio Romano, dice. Lucas 2:1, dice. A ver, vamos, dice sus libros. Pues si hubiera algún aquí cura, sería interesante. Sería interesante que nos vieran. Hermano, Todos los curas han escapado. hermano, tráele a tu familia. Lucas 2:1, a ver, los curas. 2:1. Debatiremos Luis Toro, Luis Vaca, creo que ahí no ven. Un curita que ahí está, ahí sería interesante que nos explique. Rafael Díaz. Que nos diga, ¿no? ¿De dónde saca Imperio Romano? Dice Lucas 2:1. 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Empadronado. Lucas 2:1 dice, hay ecumenismo. Más bien a mí lo que me da a entender, hermano, es que Roma, ¿por qué hacía censos? Porque quería tener control Roma, y el emperador romano, de todo. Quería controlar todo. Y la ley 1161 es justamente eso, hermano. Es como un empadronamiento que nos quiere hacer el Vaticano. ¿Para qué? Para controlarnos. Más bien yo, ven, es así, hermano. Y aquí hay más, algunos versículos, uno más hay, pero no vale, creo, la pena. En la carta de Hebreos, en 2:5 igual habla, dice, se pone especial énfasis en el carácter transitorio de la presente ecumenismo, para afirmar con fuerza la inminente llegada de una nueva y transformada ecumenismo, regida directamente por Jesús. Ya lo han mezclado todo, ya ve, no entiendo. Ecumenismo desde una perspectiva neotestamentaria parece que debe entenderse como un proceso en continuo desarrollo que se inicia como la tierra habitada que va haciéndose lugar habitable. Muy importante. En el cristianismo primitivo, dice, el término ecumenismo, siguiendo la trayectoria bíblica, es usado en las acepciones ya conocidas: mundo, imperio romano, mundo civilizado, etc. Así, por ejemplo, el autor del martirio de Policarpio, un escrito del siglo II, se refiere varias veces a un escrito a la Iglesia Católica extendida por ecumenismo. Y aquí empiezan a mezclar todo, hermano. Yo no entiendo qué dice aquí. Aquí hay que un poquito, ¿de dónde habrá sacado aquí el doctor José Luis Pérez Guadalupe, licenciado y magíster en Sagrada Teología? Creo que, ¿quién le habrá enseñado la Biblia? Que yo no entiendo aquí nada, hermano. En el cristianismo primitivo dice que había palabra ecumenismo, celebrado en el año 325 como el concilio ecuménico. Desde ese momento el término ecuménico va a designar aquellas doctrinas y usos eclesiales que son aceptados como normativa autoritativa y validez universal en toda la Iglesia Católica. O sea, para que una doctrina sea doctrina, dice aquí, a partir del año 325, ¿qué tiene que ser? Aprobada por un concilio. ¿Por qué dicen que María es virgen? Cuando la Biblia dice que ha tenido hijos después de Jesús. ¿Saben por qué? Porque lo dijo un concilio, no porque lo diga la Biblia. Por eso se estudia concilios. ¿Por qué los curas no tienen que casarse? No porque lo diga la Biblia, porque lo dice un concilio. Amén, cuando en gloria a Dios. Pues es importante. Concilios de hombres. Concilios, reuniones de hombres, reuniones de satanistas, políticos, haciendo cálculos. Importante. Mi cura no era. Por eso, hermanos. ¿Dónde se ha dicho que el sucesor de Pedro es el Papa? En un concilio. No, aquí dice la palabra, claro, hermanos. Cuando en gloria a Dios.
Gloria a Dios. Dice, desde ese momento, dice, el término ecuménico va a designar aquellas doctrinas y usos eclesiales que son aceptados como normativa autoritativa. O sea, tienen una norma de autorización. O sea, la ley 1161, la ley de libertades religiosas en Bolivia, es la norma autoritativa para que nosotros prediquemos. Y si yo digo, no quiero, me van a ejecutar, pues. Cuando dicen gloria a Dios, pastor, aquí está, pero aquí está, hermanos. No estoy yo, está hablando mal del Gescar. Aquí está. ¿Qué tal equivocados están los... Y miren este libro, 20 pesos. Excelente. Miren lo que dice. Ahora, Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no ven? ¿Qué es católico? Universal. Ellos han buscado desde el principio una religión universal para adorar a Satanás. Así de clarito, hermano. Desde el principio. Por eso nosotros decimos, desde ese momento, dice, el término ecuménico va a designar aquellas doctrinas y usos, mira, doctrinas tienen que ser autorizadas por el Vaticano para tener validez universal. O sea, la autoridad ya no es la palabra, la autoridad son los caballeros. Miren, por eso dice la palabra en 1 Juan 2:18, muchos anticristos hay. Continuamos. Con la caída del Imperio Romano, el término deja de tener obviamente connotaciones políticas y pasa a tener ya un sentido exclusivamente eclesiástico. El ecumenismo es la iglesia universal. Están buscando una iglesia universal. Y las iglesias pequeñas tienen que ser perseguidas. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué la ley 1161 quiere atacar a las pequeñas? Porque el anticristo no puede controlar a las pequeñas, porque las grandes ya se han perdido. Luis Guachaya ya es seguidor del Papa, hermano, con la ley 1161. Toto Salcedo ya es seguidor del Papa. Todos los que han firmado son seguidores del Papa, buscando una iglesia universal. Ahora cura debía volverse. Cura nomás debían ponerse ya. Su crucifijo nomás lleve Luis Guachaya, hermano. Ya no dije, hermano, por eso cuando ustedes creen que hay avivamiento en esa iglesia, hermano, ahí está el demonio andando, hermano. ¿Sabes por qué? ¿Tú crees que Pablo hubiera afirmado eso, hermano? Si hubiera estado Pablo viviendo, hubiera preferido dar su vida, Pablo, por seguir a Jesús. Y nos ha dejado un legado, Pablo. No someternos a Roma. No someternos a Roma. Eso nos ha dejado Pablo, nos ha dejado Pedro. Porque Pablo y Pedro han sido perseguidos por Roma. Y nosotros tenemos que ser perseguidos por Roma. O sea, eso nos ha dejado Pablo y Pedro. Los han perseguido Roma. ¿Quién lo ha perseguido a Pablo? Nerón. Nerón los ha perseguido, los ha hecho corretear a los cristianos, los metían en circos romanos y con las guavas más los hacían comer con leones. Y Roma ha perseguido a la iglesia primitiva. Y Roma también nos va a perseguir a nosotros. Roma. Tenemos que estar preparados, hermanos, para que Roma nos persiga. Eso nos ha dejado Pablo. Eso nos ha dejado Pedro. Gloria a Dios. Amén. Pero nosotros tenemos que entender eso. Cuando yo hablo en contra del ecumenismo, les estoy diciendo, no se sometan a Roma. Eso les estoy diciendo. Porque ellos claramente dicen, hermano, Roma aportará después aquí dice, ¿no? Ecuménico va a designar aquellas doctrinas y usos eclesiales que son aceptados como norma autoritativa y como validez universal. Con la caída del Imperio Romano,
el término deja de tener obviamente connotaciones políticas y pasa a tener ya un sentido exclusivamente eclesiástico. El ecumenismo es la iglesia universal. Los católicos lo han dicho. O sea, Roma política cayó, pero la Roma religiosa sigue, dice. Ahí está. Ahí está. A ver qué nos están diciendo ahí, qué interesante. Y hablas de Roma, no conoces ni una frontera del país. Ay, ay, mira, interesante. O sea, para hablar de Roma, tengo que ir a Roma, dice. Y lógico. Pastor, O sea, para hablar de Cochabamba, tengo que ir a Cochabamba. si va a ir a Roma, de repente se va a contagiar y se va a quedar en Roma. O sea, no puedo hablar de Roma porque no conozco Roma. Imagínense la ignorancia de la gente. Pero si estoy sacando su libro, aquí está. Roma política desapareció, dice. Pero la Roma religiosa sigue. El tema de la Roma caída y la Roma renacida. Renacida. Ah, ahora sí. Ahora la pregunta es, ¿Roma es cristiana? Pues, Roma nunca ha sido cristiana, hermanos. Porque nunca siguió a Cristo. Roma ha perseguido a los cristianos. por eso es- Roma ha perseguido a Pablo, a Pedro. ¿Quién lo ha crucificado a Jesús? Los romanos con los judíos. Y nosotros tenemos que seguir los pasos de Jesús y Roma nos tiene que perseguir. Amén, gloria a Dios, aquí estamos. Gloria a Dios. Aquí estamos, que nos persiga Roma. Gloria a Dios. Si para dejar las cosas en claro, hermano. O sea, hay cristianos que se van a acomodar y van a decir, no, me voy a acomodar a Roma. Nosotros no nos acomodamos a Roma. Continuamos. 3 grandes hombres de la iglesia serán designados doctores ecuménicos. Basilio el Grande, dice, 329, después del Señor Jesucristo. Gregorio Nacianceno y Juan Crisóstomo. Son 3 ecuménicos. Vamos a analizarlo esto. Vamos a analizar esto, hermano. Pastor, voy a seguir analizando esto. Estos 3 autores, ¿por qué dicen que son representantes ecuménicos? Lo vamos a hacer en otra ocasión. Dice, a partir de ahí se emplea para designar los concilios que hablan en nombre de toda la iglesia. Se ha recordado muchas veces que las condiciones para que un concilio pueda ser denominado verdaderamente ecuménico varían según las iglesias. Para la Iglesia Católica, un concilio es ecuménico solamente cuando representa a toda la iglesia y sus decisiones son confirmadas por el obispo de Roma. Toda decisión conciliar, toda decisión, aún católica, debe ser confirmada por el obispo de Roma. O sea, yo qué confirmación tengo cuando yo me baso en la palabra. Yo no necesito confirmación de ningún hombre ni institución humana. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Continuamos. En cambio, para la ortodoxa, solamente será ecuménico cuando toda la iglesia extendida por el orbe haya aceptado las decisiones. Vamos a ir más adelante. En 1846 se constituye en Londres una alianza evangélica con el fin de preparar un concilio ecuménico evangélico universal. 1846. Sí, hermanos, esta es la lucha de siempre. Roma versus Jerusalén. Esa es la lucha, hermanos. Dios está preparando una ciudad santa para nosotros, la Nueva Jerusalén. Amén. Satanás está con Roma. Amén. Dios está preparando una iglesia santa. El diablo está con la iglesia ramera espiritualmente. Es una lucha entre el linaje de Satanás
y el linaje de Jesús. Y eso no va a cambiar. No va a cambiar. Por eso les digo, en 1846 se constituye en Londres una alianza evangélica con el fin de preparar un concilio ecuménico evangélico universal, cuyos participantes pertenecían a diferentes denominaciones. Aquí está. Hermanos, ¿por dónde viene el control de la Iglesia Católica? Por medio de denominaciones. ¿Quién ha creado las denominaciones? Roma. ¿Para qué? Para dividirnos. Entonces nosotros no creemos en denominaciones. Para nosotros solamente es la palabra, punto. Amén. Hay una sola iglesia, no denominaciones. Jesús no va a venir por denominaciones. Jesús va a venir por su iglesia. Amén. Importante. Entonces, la parte de la contrarreforma, la parte para destruir la iglesia es fundar denominaciones. Aquí está. Entonces lo vuelvo a leer. Dice, pero están sus primeros libros. En 1846 se constituye en Londres una alianza evangélica con el fin de preparar un concilio ecuménico evangélico universal cuyos participantes pertenecían a diferentes denominaciones. En la clausura de aquel encuentro, dice, el pastor calvinista francés Adolf Munoz agradecía a las organizaciones británicas el fervor de su piedad y el espíritu verdaderamente ecuménico. El pastor calvinista, Calvino que ha dicho, hay que salir de Roma. Calvino que ha dicho, no queremos saber de Roma. Más bien ellos vuelven a Roma. Y dicen, gracias por este espíritu ecuménico. Yo quisiera saber cuánto le han pagado para decir eso. Entonces, hermanos, así hay en este tiempo Judas. ¿Se acuerdan que Judas vendió al Señor por unas cuantas monedas? Así hay pastores en este tiempo como Luis Guachá y Toto Salcedo, que en la ley 1161 han vendido la iglesia. Igualito. Que han preferido acomodarse a Roma y no estar en este costado. Porque la decisión fácil, hermano, es acomodarse a Roma. Porque Roma te va a dar canal, porque Roma te va a dar radio, porque Roma te va a dar comunidad. Pero lo que Roma nunca te va a dar es la unción. Lo que Roma nunca te va a dar es el Espíritu Santo. Eso sí. Pero ha sido fácil esa decisión. Pero lo difícil está a este costado. Lo difícil está en nuestra posición. Este es el camino difícil. Por eso se llama camino angosto. Amén. Ahora, ¿cuál vas a ir? ¿Vas a ir a las sucursales de Roma? En la Armentia, ahí donde está Toto. ¿O vas a venir a la iglesia de verdad, a la iglesia del Señor? Eso tú ya depende de ti. Qué tremendo. A ver, ¿qué más dice? Callad están ahora. Roma. Continuamos. Mira lo que dice. El pastor calvinista francés Adolf Munoz agradecía a los organizadores británicos el fervor de su piedad y el espíritu verdaderamente ecuménico, dice. Aquí está. ¿Agradecía qué? Al espíritu verdaderamente ecuménico. O sea, estaba agradeciendo al espíritu del anticristo. ¿O no es así? ¿Qué dice 1 Juan 4:1? Clarito dice. El espíritu ecuménico es el espíritu del anticristo. ¿Cuánto gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Amén. Ya vamos a terminar. Y el espíritu verdaderamente ecuménico que habían demostrado Wisserhoff, protestante holandés, ha recordado que aquella expresión del pastor francés parece haber sido la primera cita consignada respecto del uso de la palabra para indicar una actitud más que han hecho. Igualmente, Henry Dunant, en Ginebra, el fundador de la Cruz Roja y uno de los pioneros del Young Men Christian Association, la Asociación Cristiana de Jóvenes, escribió ampliamente sobre la necesidad
de que esta asociación fuese ecuménica, hasta la Cruz Roja, hermano, ¿no? En el sentido de propagar aquel espíritu ecuménico que trasciende la nacionalidad y lengua, las denominaciones y las cuestiones eclesiásticas, la clase y la profesión. Hermanos, pero el uso del término acepción, y aquí está más sobre el ecumenismo. Aquí va a empezar a definir lo que es ecumenismo en la Iglesia Católica, y aquí habla de la actitud y la voluntad del diálogo. Miren, hermanos, qué tremendo este libro, y aquí habla más adelante de las divisiones cristianas. ¿No? Y esto es importante, hermanos, porque tenemos que estudiar lo que quiere Satanás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aquí también hay el reto del diálogo interreligioso, que son temas que hay que hablarlos, hermanos. Háganse fotocopiar. Ahí tiene, pastor, su libro. Interesante. Interesante. Con sus mismos libros. O sea, le estamos degollando así como David ha hecho, hermano. Dice, con la espada de Goliat le quita la cabeza a Goliat. Igualito estamos haciendo. Con sus mismos libros lo estamos desnudando a la Iglesia Católica. O sea, nos entendemos ya claramente qué es lo que busca el ecumenismo. Amén. ¿Cuáles son sus objetivos? En el cuadernillo está ecumenismo y ocultismo. Por eso, hermanos, hermanas, escúchenme bien. No es casualidad que Jesús Adrián Romero esté diciendo, se esté volviendo católico. No es casualidad que Cash Luna vaya al Vaticano. No es casualidad que satanistas vayan al Vaticano. No es casualidad, hermanos. Han estado trabajando profundamente y estudiando cómo destruir a la iglesia.